tardes, son las 6 de la tarde, es decir, las 18 horas. Vamos a comenzar este seminario de tesis 2 de la maestría en literatura peruana y latinoamericana. Entonces, estamos a la espera de que los alumnos ingresen y después de algunos minutos comenzaremos el trabajo en este curso que tiene características especiales, ¿no? También vamos a disponer de manera particular el horario de 3 horas que tiene el curso aproximadamente, ¿no? Sí, adelante, adelante, bienvenidos, estamos aquí a la espera. Entró Hildy Quintanilla, adelante, sí. Hildy, Eric Vázquez también me parece que está, Eric Ronnie, sí, Vázquez también está presente. Quintanilla. Sí, están ingresando. Está presente Quintanilla. ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí le escuchamos. Sí, profesor. Ya. ¿Quiénes están presentes? Buenas tardes, profesor. Hildy. Hildy Quintanilla. Sí, presente, profesor. Ya, buenas tardes. Eric Sí. Ronnie Vázquez. Buenas tardes. Presente, profesor, buenas tardes. Ya, entonces todos están presentes. Estamos a la espera de que lleguen porque son un total de 12 estudiantes de la maestría. Todos son de la maestría de literatura, ¿no? De literatura peruana y latinoamericana. ¿O hay alguno que no sea de esa especialidad? Adelante, Nilton Chaupis. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Nilton Chaupis. Sí, estamos aquí anotando para luego confirmar oficialmente la asistencia de los alumnos e iniciar el trabajo. Sergio Luján. Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, adelante, bienvenidos. Félix Ángel. Félix Ángel. Ah, Chaupis, sí. Están los dos hermanos, Félix Ángel y Nilton, ¿no? Sí, profesor. Son Correcto. hermanos, ya. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 alumnos. Son total de 12 estudiantes de maestría. Y que también Mostacero Castillo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, el señor Jonathan Mostacero. ¿Me escucha? Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Sí? ¿Alguien más? A ver, vamos a pasar lista, vamos a confirmar a los que ya están y ver quiénes están ausentes hasta el momento, ¿no? Ya esperemos que se puedan incorporar. Chao, pues, García Félix Ángel. Buenas Ya tardes, está. profesor. Buenas tardes, sí, estamos confirmando asistencias. Chaupe García Nilton, Aquí, profesor. presente, muy bien. Deza Alejo Edgar, Sí. Buenas tardes, profesor. buenas tardes, adelante. Deza Alejo Edgar, aún no llega, ¿no? Enciso Bernales Ramiro, Profesor, disculpe, ¿me escuchó? Enciso Bernales, No, Tessa. ya, a ver. Escobar Bravo, Luján. Luján está, ¿me parece? Sí, presente. Ya, sí, digan presente o sí, para poder escuchar. Mamani Quispe todavía no está presente. Mostacero ya indicó su asistencia. Ortiz Zamora, por ejemplo, Quintanilla ya está presente. Tipula Emily, Tipula, ¿está Tipula, disculpe? Tipula y Vázquez, que está presente, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, soy el doctor Antonio González Montes, profesor de San Marcos, tanto en el posgrado como en el pregrado. Profesor con muchos años de ejercicio en la docencia universitaria, en la investigación, y que ahora me ha tocado como grupo de trabajo el de ustedes, que está constituido por 12 alumnos a quienes recibo en el curso, o mejor dicho, me encuentro con ustedes cuando ya han realizado el seminario de tesis 1, ¿no? Por tanto, ya han dado un paso en su trabajo encaminado a la tesis respectiva, y ahora en este segundo seminario avanzaremos en el trabajo de investigación y de redacción y de corrección y de discusión de los respectivos proyectos de investigación. Dada la naturaleza del curso, vamos a tener una modalidad de trabajo especial, es decir, esta será la primera reunión en la que asistirán todos, como lo están haciendo ahora. Esperemos que haya un 100% de asistencia para que tengan en cuenta las normas de trabajo que vamos a emplear en el desarrollo de la asignatura, dada la naturaleza especial de la misma. Me refiero, y esta es además una modalidad que he empleado en varias oportunidades en el posgrado, porque he dictado el seminario de tesis tanto en la maestría como el doctorado en diferentes años. Lo que pasa es que no hay una continuidad, entonces ahora me he encontrado con esta circunstancia de coincidir con un equipo que ya había comenzado, supongo que han estudiado juntos, y ya me informarán porque ustedes y yo somos desconocidos y necesitamos conocernos bastante en el plano académico, en el plano de la investigación científica, en el plano del trabajo encaminado a la elaboración de la tesis de maestría. Cada uno de ustedes tiene ya un proyecto que espero ahora conocer a través de su versión oral, porque ustedes han enviado, han empezado a enviar, pero como ya este proyecto lo conocen, ahora vamos a pedirles a los que asistan que nos hagan llegar una exposición de determinados minutos
para ofrecerme a mí principalmente, porque supongo que ustedes sí se conocen, ofrecerme una información válida y que me permita tener una primera idea de ustedes, ¿no? A fin de poder desarrollar, continuar el desarrollo de la asignatura, y ya ustedes lo han hecho en el ciclo anterior. Y como yo seguramente también soy un desconocido para ustedes, voy a dar el ejemplo en ese sentido de señalar algunos elementos de mi perfil académico en el campo de los estudios literarios. Quiero decirles en primer lugar que efectivamente he trabajado en múltiples oportunidades en estos seminarios de tesis de las literaturas peruana y latinoamericana, y he sido asesor de varias oportunidades de tesis de doctorado ya sustentadas, ya aprobadas, y seguramente en muchos casos ya con los diplomas respectivos, ¿no? He asesorado tesis sobre Martín Adán, por ejemplo, de una en ese momento ella era magíster y aspiraba al doctorado, y se graduó con una tesis sobre La Casa de Cartón de Martín Adán, curiosa obra narrativa, vanguardista. Y lo curioso también es que la autora de esa tesis es una distinguida estudiante de Sanmarquina, como ustedes, pero procedía de la lingüística, y sin embargo, por razones personales, ha derivado su trabajo hacia el campo de la literatura, y obtuvo una maestría acerca de Martín Adán también en la Universidad Católica, y luego hizo el doctorado en San Marcos. Continuó, completó este estudio sobre Martín Adán y su obra narrativa principal, ¿no? Bueno, y así por el estilo. Después hay un destacado novelista, Julián Pérez, él también fue mi asesorado ya hace algunos años. Se graduó también con una tesis de doctorado acerca de un estudio comparativo a partir de ciertos conceptos teóricos, el acto ético, por ejemplo. Hizo un estudio comparativo entre las actitudes de Ciro Alegría y José María Arguedas, exponentes del indigenismo, ¿no? Bueno, entonces lo primero que quiero destacar es que trabajo como profesor en esta asignatura desde hace varios años, y además constantemente soy asesor de tesis, hago todo el proceso con el alumno, que es el que vamos a hacer en pequeño con ustedes, y luego pues participo en la sustentación, ¿no? Acompañando lógicamente a la persona a quien he asesorado. Igualmente me llaman en diferentes oportunidades. Hace nada más que algunos días fui jurado precisamente de una tesis de maestría, ¿no? En este caso era una tesis de maestría en escritura creativa, que es un trabajo un poco diferente al que supongo que ustedes van a hacer. Pregunto a la clase, ¿alguno de ustedes es de la maestría de escritura creativa o no? No, profesor. Todos son de literatura peruana y latinoamericana, ¿correcto? Sí, profesor. Correcto, muy bien. Entonces, bueno, el caso de esta tesis de la señorita que ha sustentado hace pocos días era en escritura creativa, que para información de ustedes es una tesis un poco diferente, porque allí se trata de que el alumno o el estudiante desarrolle una obra creativa. En este caso ella, bueno, desarrolló una breve producción poética, es decir, elaboró un poemario muy breve, de apenas 12 poemas, igualmente breves, y bueno, como yo participé solo en la sustentación, no estoy al tanto de los detalles de la cantidad de poemas que debe presentar el alumno. Estos aspectos para mí fueron una sorpresa, pero la graduación consiste en hacer un trabajo creativo y luego hacer una sustentación de ese trabajo creativo, ¿no?
Entonces, por una parte, es una labor de creación personal, puede ser poesía, puede ser cuento, puede ser novela, ¿no? Puede ser un ensayo también, o ¿no? Y luego viene una sustentación teórica, con un marco teórico, un estado de la cuestión, el desarrollo de los capítulos respectivos. Se parece bastante a la tesis que ustedes también van a desarrollar. Ahora, entre las últimas tesis, esta sí de literatura peruana y latinoamericana, entre las últimas tesis que tengo a mi cargo y todavía no se ha concluido el proceso, he asesorado al magíster actualmente, que ya está a un paso de alcanzar el doctorado, al magíster Luis Humberto Fuentes Rojas, ¿no? Él presentó ha hecho un proceso muy rápido, es un caso muy especial, quizá para alguna sesión especial lo podamos invitar, pero él ha hecho un trabajo sobre la obra poética de Alejandra Pizarnik, ¿no? La tesis tiene este nombre, la obra poética de Alejandra Pizarnik, una interpretación desde la simbología, ¿no? Entonces ahí observamos que en el título de la tesis se hace referencia al objeto de estudio, que en este caso es la obra poética de Alejandra Pizarnik, es decir, de toda la obra poética, ojo, no es de un solo poemario, no. Entonces se hace referencia a que en esta tesis de doctorado se estudia sistemáticamente la obra poética de esta escritora argentina, fallecida ya ciertamente, bueno, muy bien considerada en la literatura, en la poesía hispanoamericana actual, en lengua española, ¿no? Una personalidad muy sobresaliente desde el punto de vista de la creación, muy representativa de la literatura escrita por mujeres, qué sé yo, y él hace aquí un análisis, una interpretación desde la simbología, que es una disciplina que permite también interpretar, pues, la presencia de símbolos, porque en toda obra poética siempre hay símbolos, sin duda, ¿no? Esencialmente una obra poética, que es decir, un poemario, una novela, un libro de cuentos, una obra teatral, etc., siempre se caracteriza por tener determinados símbolos o elementos connotativos que están desarrollados, que están analizados desde la perspectiva de esta disciplina que es la simbología, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me referiré brevemente al índice para ver luego cómo han trabajado ustedes. Esta es una tesis que está muy próxima a sustentarse, de modo que ha pasado por todos los controles rigurosos que desarrolla el posgrado, ¿no? Con respecto al desarrollo de la investigación. Entonces, en el capítulo 1 ha desarrollado el estado de la cuestión, ¿no? Es decir, la crítica y la obra poética de Alejandra Pizarnik. Ha hecho un barrido, vamos a decir así, ha investigado exhaustivamente la obra poética de Alejandra Pizarnik en el contexto de la literatura argentina del siglo XX, ¿no? Y también la crítica literaria acerca de esta escritora. Y no solo la crítica argentina, sino la crítica internacional, porque los autores que estudiamos, muchos de ellos, pues no solamente interesan al público peruano, sino también pueden interesar al público de otros países, de otras culturas, de otras lenguas, ¿no? De manera que este es el caso también de Alejandra Pizarnik. Entonces, en el capítulo 1, en el estado de la cuestión, ofrece una información a los lectores de esta tesis acerca de la obra poética completa, el desarrollo de esta singular obra poética y de la crítica literaria que ha generado esta obra literaria en su país, en Argentina, y luego en otros países ha hecho un seguimiento, incluso de obras de crítica en lengua inglesa, etc.
ha investigado exhaustivamente, ¿no? Y luego también en ese capítulo desarrolla algunas ideas sistemáticas acerca de la simbología, ¿no? ¿Qué es la simbología? Es una metodología que tiene algunos puntos de contacto con la semiótica, con la narratología y otras disciplinas más, y con ellas ha analizado. Luego, en el capítulo 2, habla ya de la obra poética de Alejandra Pizarnik, una reseña bibliográfica, luego el contexto argentino y la poesía de Alejandra Pizarnik, el carácter de la poética de Alejandra Pizarnik. Todo ese capítulo está dedicado a presentarnos la figura literaria y humana de Alejandra Pizarnik en el contexto de la literatura argentina, porque esta escritora murió relativamente joven, tuvo una consagración, diríamos, en la década de los 60, me parece, cuando conoció en París a Octavio Paz, y Octavio Paz le dio un reconocimiento a esta escritora Alejandra Pizarnik, y ella continuó, retornó a Buenos Aires y redondeó una gran obra poética, pero parece que se suicidó muy tempranamente, hacia 1972, ¿no? Entonces, este investigador peruano, este candidato doctor, se interesó por esta escritora argentina, vean ustedes, y ha hecho un estudio sistemático y creo que relevante, basado en una metodología que es un aporte, ¿no? Que yo sepa, por lo menos, no creo que haya muchos enfoques basados en la simbología acerca de los autores. Bueno, acá quien quiera interesarse, quizá para su proyecto, puede incorporar algunas ideas de la simbología, ¿no? Y luego en el capítulo 4 hace el análisis, la interpretación de los símbolos en la obra poética de Alejandra Pizarnik. Los símbolos de la vida, de la muerte, qué sé yo, las categorías, ¿no? Los ejes temáticos que Alejandra Pizarnik eligió y plasmó dentro de los poemas de su obra poética. Y como corresponde a toda tesis, se desarrollan las conclusiones y luego vienen las referencias bibliográficas. Y este es un trabajo que tengo aquí a la mano, está fotocopiado por ambas caras. Tiene un total de muy exhaustivo, además tomando en cuenta las normas APA, que dicho sea de paso ya se ha subido al seminario de tesis de ustedes para que lo puedan consultar, lo puedan utilizar, porque ese aspecto es muy importante. Bueno, acá hay una información muy exhaustiva, es un trabajo que tiene más de 380 páginas, una tesis voluminosa, hecha por un estudiante, un investigador, que, bueno, ha hecho este trabajo importante, ¿no? Bueno, en cuanto, diríamos, volviendo a los datos acerca de mi perfil académico, yo soy estudiante también, fui estudiante sanmarquino antes de ser profesor, y todas mis tesis las he sustentado en San Marcos, ¿no? Por ejemplo, como soy un alumno o exalumno de literatura del milenio anterior, calculen ustedes, mi primera tesis, mi tesis de bachillerato, fue el análisis de un relato de Enrique López Albújar, un relato muy curioso, muy interesante, que está en los cuentos andinos de Enrique López Albújar, el relato llamado Los Tres Jilcas, que es una especie de relato simbólico sobre la creación de unos cerros, la conversión de unos guerreros en unos cerros que rodean a la ciudad de Huánuco, ¿no? En aquella oportunidad, en el lejano 1972, calculen ustedes hace cuántos años, pero mantengo vivo el recuerdo, me gradué en esa oportunidad con el análisis de ese relato, basándome en lo que en ese momento se llamaba el estructuralismo. En buena cuenta era la semiótica
la narratología, y en aquella oportunidad fui asesorado por el doctor Enrique Bayón Aguirre, que fue el primer difusor del estructuralismo, de la semiótica en el contexto peruano, en aquella década, ¿no? Luego estuvo el jurado el doctor Antonio Cornejo Polar, recordado maestro de nuestra escuela de literatura, que había sido mi profesor en el pregrado, así como ustedes. Fue para mí una gran alegría, un gran aporte a mi formación, el ser su alumno, por ejemplo, en el curso de interpretación de textos literarios. Ahí por primera vez en mi vida universitaria pude apreciar cómo se hace el trabajo de la interpretación, en este caso de poemas o de cuentos, ¿no? Y bueno, como eran los maestros más esclarecidos, lo seguí a él en varios cursos. Tuve la oportunidad, para que ustedes tengan todos los datos, toda la información, porque estoy hablando para eso, para que sepan cuáles son las líneas que he transitado. Entonces, con el doctor Cornejo Polar, recuerdo haber trabajado también más de un curso, como alumno ciertamente, pero muy cercano, haber trabajado en aquellos años en que el maestro Cornejo Polar iba dando forma a su libro más importante sobre Arguedas, Los universos narrativos de José María Arguedas, ¿no? Entonces ese libro fue publicado por la editorial argentina Losada en la década de los 70, no recuerdo exactamente si fue el 73, 76, en este momento carezco de la precisión del dato, pero fue un libro que causó un gran impacto en la crítica literaria latinoamericana. En aquella oportunidad, por ejemplo, con motivo de la preparación de ese libro, me correspondió a mí hacer un análisis de este famoso relato, La agonía de Rasuñit, ¿no? Les cuento todo esto para que vean con qué autores he estado vinculado, ¿no? Bueno, otro autor que, bueno, para continuar con la tesis justamente, ¿no? Con esa tesis me gradué de bachiller. En esa época el bachillerato se llamaba Literaturas Hispánicas, imagínense ustedes, ¿no? El año 72. Y luego en ese momento vino el gobierno militar de Velasco y cambió la ley universitaria, suprimió las facultades, dejaron de existir las facultades y llegó la era de los programas académicos y de los departamentos académicos, al modo norteamericano, pero en un país pobre, tercermundista, donde hacer ese cambio fue una suerte de aventura que con finales negativos, porque durante muchos años, bueno, no nos pudimos graduar simple y llanamente porque no existía ya las facultades y se sustituyó, ahí en ese contexto es que se